Aquí estamos con abrir toda la Biblia. Me doy cuenta que es casi la mitad de todo el texto bíblico donde estamos en Jeremías. Seguimos en Jeremías. Algún día más todavía. Hoy estamos en el programa 597 y en un momento cada vez más difícil, cada vez más difícil. El llamado profeta llorón tuvo que pasar tantas cosas, pero por el tiempo en que le tocó actuar. Y hoy estamos en el capítulo 38 y vamos a encontrar situaciones muy difíciles, injustas, absolutamente injustas. Nunca dijo algo, primero, que Dios no lo mandara. O sea, que él tuviera la absoluta seguridad que eso era palabra de Dios. Pero además, que, que era lo que cualquier observador podía ver que se venía. El reino del norte ya había destruido y llevado exiliados a Israel por el imperio sirio, vino el imperio babilonio, derrotó al imperio asirio y después se instaló como el poder más grande de ese tiempo. De manera que no era una locura esta gente, el rey y todos los suyos, eh, no eran ni poco inteligentes, ni como para no darse cuenta de que había un peligro tremendo. Y vivían como si no existiera tal peligro, lo cual es también un mensaje en sí. Me acuerdo ahora que encontré en uno de los capítulos cortos que son dedicados a alguna de las naciones hacia el final, encontré el capítulo 45, muy cortito, hoy estamos en el 38, pero que se llama Mensaje para Baruch. Y dice así, esta es la palabra que el profeta Jeremías le comunicó a Baruch, hijo de Nerías, en el año cuarto del gobierno de Joacim, hijo de Josías, cuando pasó el tema del rollo, cuando Baruch escribía en un rollo estas palabras que Jeremías le dictaba. Así dice el Señor. Entonces, mientras él estaba escribiendo la palabra de Dios para que quedara, recibe esta palabra. Así dice el Señor Dios de Israel acerca de ti, Baruch. Tú dijiste, ay de mí, el Señor añade angustia a mi dolor. Estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. Si él sufría eso, imaginemos Jeremías, ¿no? Pero él estaba viviendo esto. Pues le dirás que así dice el Señor. Voy a destruir lo que he construido y arrancar lo que he plantado, es decir, arrasaré con toda esta tierra. ¿Buscas grandes cosas para ti? Ni las pidas, porque voy a provocar esta desgracia, una desgracia sobre toda la gente. Pero a ti te concederé la posibilidad de conservar la vida donde quiera que vayas. Afirma el Señor. Ese será tu botín. Lo encontré, luego viene mensaje para Egipto y para los otros países que rodeaban a Judá. Y ahí, en este párrafo, también Jeremías con Baruch, que era el que escribía, encontraron este mensaje. Él iba a tener seguridad de que estaba haciendo lo que Dios quería. Pero vamos al capítulo 38, que sigue con los infortunios de Jeremías, porque aparentemente ante el gran peligro de los caldeos del imperio babilónico, en el interior del reinado se le agarraban contra Jeremías, se le agarraban contra el mensajero. Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, voy a dejar de nombrar los padres porque en ese tiempo era muy importante los padres, a nosotros no nos dicen nada. Así que Sefatías, Gedalías, Jucal y Pasur oyeron que Jeremías le decía a todo el pueblo, así dice el Señor,
El que se quede en esta ciudad morirá de hambre por la espada o por la peste, pero el que se pase a los babilonios vivirá. Se entregará como botín de guerra, pero salvará su vida. Este era el mensaje que ya veníamos leyendo, ¿no es cierto? Así dice el Señor, esta ciudad caerá en poder del ejército del rey de Babilonia y será capturada. Los jefes le dijeron al rey, hay que matar a este hombre. Con semejantes discursos está demoralizando a los soldados y a todo el pueblo que aún quedan en esta ciudad. De manera que ya había habido un primer grupo de deportados, tal como lo leímos antes. Este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Escuchemos la respuesta del rey Sedequías, el último de los reyes. Respondió, les dejo en sus manos, ni yo, que soy el rey, puedo oponerme a ustedes. Acá hay todo un tema en estos capítulos, hay un tema de analizar al rey Sedequías. Terrible, sin que pudiera doblegarse. Y de repente ante los jefes dice, yo no sé qué hacer con ustedes. Y después hacía otras cosas, como vamos a ver ahora. Ellos tomaron a Jeremías y bajándolo con cuerdas, lo echaron en la cisterna del patio de la guardia, la cual era de Malquías, el hijo del rey. Pero como en la cisterna no había agua, sino lodo, Jeremías se hundió en él. Creo que esto es lo peor que le pasó a Jeremías. El etíope Ebed-Melech, funcionario de la casa real, se enteró de que habían echado a Jeremías en la cisterna. En cierta ocasión, cuando el rey estaba participando en una sesión frente al portón de Benjamín, Ebed-Melech salió del palacio real y le dijo, mi rey y señor, estos hombres han actuado con saña, han arrojado a Jeremías en la cisterna y allí se morirá de hambre, porque ya no hay pan en la ciudad. Habíamos leído en el capítulo anterior donde en situación muy aguda para Jeremías, pero al menos el rey se había compadecido y le había dado pan para comer cada día. Acá ya estaban en una situación final. Entonces el rey ordenó al etíope Ebed-Melech, toma contigo 3 hombres y rescata de la cisterna al profeta Jeremías antes de que se muera. Ebed-Melech lo hizo así y fue al depósito de ropa del palacio real. Sacó de allí ropas y trapos viejos y con unas sogas se los bajó a la cisterna a Jeremías. Ebed-Melech le dijo a Jeremías, ponte en los sobacos estas ropas y trapos viejos para protegerte de las sogas. Eso me hace pensar en lo honda que sería esa cisterna, ¿no? Así lo hizo Jeremías, los hombres tiraron de las sogas y lo sacaron de la cisterna, y Jeremías permaneció en el patio de la guardia. Ya van como 3 episodios que él estuvo en el patio, fue a la cisterna, ahora volvió al patio de la guardia. El rey Sedequías, acá vuelve otra vez el rey Sedequías, mandó que llevaran a Jeremías a la tercera entrada de la casa del Señor y allí le dijo, te voy a preguntar algo y por favor no me ocultes nada. ¿Cuántas veces el rey va y le pregunta como que le da alguna categoría de verdad a Jeremías? No me ocultes nada. Jeremías le respondió al rey, si respondo a la pregunta de su majestad, lo más seguro es que me mate. Y si le doy un consejo, no me va a hacer caso. Pero en secreto, el rey Sedequías le hizo este juramento a Jeremías. Te juro por el Señor que nos ha dado esta vida, que no te mataré ni te entregaré en manos de estos hombres que atentan contra tu vida. El rey del lado de Jeremías. Jeremías le dijo a Sedequías, así dice el Señor. Todopoderoso el rey de Israel, si su majestad se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, salvará su vida y esta ciudad no será incendiada. Su majestad y su familia vivirán.
pero si no se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, la ciudad caerá bajo el poder de los caldeos y será incendiada, y usted no tendrá escapatoria. El rey Sedequías respondió: yo le tengo terror a los judíos que se pasaron al bando de los babilonios, pues me pueden entregar en sus manos para que me torturen. Jeremías le contestó: obedezca a su majestad la voz del Señor que yo le estoy comunicando, y no caerá en manos de los babilonios. Así le irá a usted bien y salvará su vida. Pero si su majestad se empecina en no rendirse, esta es la palabra que el Señor me ha revelado. Todas las mujeres que aún quedan en el palacio del rey de Judá serán entregadas a los jefes del rey de Babilonia, y ellas mismas le echarán en cara. Y acá hay una cita que, en tono de poesía: tus amigos más confiables te han engañado y te han vencido. Tienes los pies hundidos en el fango, pues tus amigos te dieron la espalda. Todas las mujeres y los hijos de su majestad serán entregados a los babilonios, y ni su majestad podrá escapar, sino que caerá bajo el poder del rey de Babilonia, y la ciudad será incendiada. ¿Cuántas veces hacía falta que Dios hable para que el hombre lo acepte, lo acate, lo escuche? ¿Sí? Acá tenemos al rey Sedequías, poderoso mientras no tenía a los babilonios, pero cada caso, cada historia que nosotros tenemos en la Biblia, vemos como una fotografía o una radiografía de la actitud de los hombres ante Dios. Sobre todo cuando Dios está hablando y ha hablado por su palabra, y cuando Dios está llamando. Vamos a terminar el capítulo 38. Sedequías le contestó a Jeremías: que nadie se entere de estas palabras, pues de lo contrario morirás. Si los jefes se enteran de que yo hablé contigo y vienen y te dicen: dinos lo que le has informado al rey y lo que él te dijo, no nos ocultes nada, pues de lo contrario te mataremos. De manera que Sedequías tenía miedo a los judíos que estaban en Babilonia si los llevaban a Babilonia. Tenía miedo de los judíos que eran subordinados si él había hablado con Jeremías y le había dicho algo. Tú le dirás, le dio la letra a Jeremías: vine a suplicarle al rey que no me mandara de vuelta a casa de Jonatán a morir allí. La casa de Jonatán era una prisión. En el capítulo anterior había estado preso ahí. Y así fue. Todos los jefes vinieron a interrogar a Jeremías, pues él les contestó de acuerdo con lo que el rey le había ordenado. Entonces lo dejaron tranquilo, porque nadie había escuchado la conversación. Y Jeremías se quedó en el patio de la guardia hasta el día en que Jerusalén fue capturada. Más débil, más indeciso, más sin ningún tipo de autoridad, este Sedequías, que en el capítulo siguiente vamos a ver cómo terminó. El título del capítulo 39 de Jeremías es La caída de Jerusalén. Tan anticipada por tantos y tantas páginas anteriores, llegamos ahora a la caída de Jerusalén. En las citas que tengo abajo del título, que son las que indican dónde está este mismo pasaje, está Segunda de Reyes 25 del 1 al 2. Lo cotejé y es prácticamente el mismo relato. Es el relato de la caída de Jerusalén. Y después está también en el capítulo 52, que es el último capítulo de Jeremías, donde vuelve a contarse cómo fue la caída de Jerusalén. Jerusalén fue tomada de la siguiente manera. En el mes 10º del año 9 del reinado de Sedequías en Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia y todo su ejército marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. El día 9 del mes 4 del año 11 del reinado de Sedequías,
Abrieron una brecha en el muro de la ciudad por la que entraron todos los jefes del rey de Babilonia hasta instalarse en la puerta central. Como todo en la palabra, meticuloso, detallado, todo esto absolutamente verdadero y comprobable. La arqueología, años después, ha ido comprobando todas esas partes, todas esas puertas, todo aquello que era indicado del viejo templo, lo que era el templo de Salomón. Acá tengo nombres que Nergal-Sarecer de Samgar, Nebo-Sarsekin, un oficial principal, Nergal-Sarecer, también un alto funcionario, y todos los otros jefes del rey de Babilonia. De manera que tenemos acá dos nombres de caldeos. Al verlos, el rey Sedequías de Judá y todos los soldados huyeron de la ciudad. Salieron de noche por el camino del jardín del rey, por la puerta que está entre los dos muros, tomando el camino del Arabá. Pero el ejército babilónico los persiguió hasta alcanzarlos en las llanuras de Jericó. Capturaron a Sedequías y lo llevaron ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, que estaba en Riblá, en el territorio de Hamat. De manera que había entrado al territorio Nabucodonosor mismo. Él había encabezado el ejército y no, iba a decir no por mandato de Dios, pero él estaba siendo un instrumento del juicio de Dios que el Señor había prometido durante todos estos largos capítulos de este libro, porque el Señor le había mandado a Jeremías que tenía que anunciar el juicio y la condena si no se arrepentían. Sin arrepentimiento no hay posibilidad de salvación. Pero el ejército babilónico los persiguió hasta alcanzarlos en las llanuras de Jericó, capturaron a Sedequías, lo llevaron ante Nabucodonosor. Allí dictó sentencia contra Sedequías y ante sus propios ojos hizo degollar a sus hijos, lo mismo que a todos los nobles de Judá. Luego mandó que a Sedequías le quitaran los ojos y le pusieran cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. No sé cuántos días antes había sido el último encuentro con Jeremías, en el cual Jeremías le volvió a indicar lo que el Señor iba a hacer, lo que iba a pasar, y lo que Sedequías, temeroso, dudoso, sometido al consejo superior del rey, y todos ellos murieron por igual. Los babilonios prendieron fuego a las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Finalmente, Nabuzaradán, el comandante de la guardia, llevó cautivos a Babilonia, tanto al resto de la población como a los desertores, es decir, a todos los que quedaban. Nabuzaradán, comandante de la guardia, solo dejó en el territorio de Judá a algunos de los más pobres, que no poseían nada. En aquel día les asignó campos y viñedos. Los más pobres, seguramente también los menos preparados, no les servían. Recordemos que habían llevado primero a los artesanos, aquellos que podían serles de utilidad. Los más pobres quedaron y sin embargo ellos no estaban los que estaban en contra de escuchar la voz de Dios. Ellos fueron premiados, quedaron con la tierra, por supuesto, en un estado espantoso, seguramente humeante por los incendios, pero les asignaron campos y viñedos para sobrevivir. Y el final del capítulo 39, tan interesante en cuanto a volver a mirar a Jeremías, ¿no?
siempre hemos tenido una anécdota, una situación en todo este último tiempo. Jeremías recibía palabra, la pasaba, pero ahora le tocó algo especial a Jeremías. Estoy leyendo capítulo 39, versículo 17, es 11. En cuanto a Jeremías, el rey Nabucodonosor de Babilonia había dado la siguiente orden a Nabuzaradán, el comandante de la guardia. Vigílalo bien, sin hacerle ningún daño, y atiende a todas sus necesidades. El comandante de la guardia y Nebuzarán, un oficial principal, Nergal Surecer, un alto funcionario, y todos los demás oficiales del rey de Babilonia mandaron a sacar a Jeremías del patio de la guardia y se lo confiaron a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán. Safán era aquel cronista del tiempo de los reyes, para que lo llevaran de vuelta a su casa. Así Jeremías se quedó a vivir en medio del pueblo. ¿Qué revelación había tenido Nabucodonosor para que él supiera que Jeremías era alguien especial, que tenía contacto con Dios? No nos dice nada que temiera a Dios, seguramente que no. Pero después vamos a saber algo de la evolución espiritual de este rey de Babilonia por el profeta Daniel. Pero tuvo esta atención especial para Jeremías, lo sacó, lo mandó a su casa y evidentemente, aunque no era un hombre que obedeciera a Dios, fue guiado por Dios para hacer esto, que Jeremías volviera a su casa. Aún estaba Jeremías preso en el patio de la guardia cuando la palabra del Señor vino a él. Ve y dile a Ben-Melech el etíope que así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a cumplir las palabras que anuncié contra esta ciudad para mal y no para bien. En aquel día tú serás testigo de todo esto. Pero en este mismo día yo te rescataré, afirma el Señor, y no caerás en las manos de los hombres que temes. Porque ciertamente yo te libraré, afirma el Señor, y no caerás a filo de espada. Antes bien, tu vida será tu botín, porque has confiado en mí. Este final del capítulo 39, tan difícil, tan terrible, porque ahí se hizo efectivo el juicio de Dios. Sin embargo, a los que habían sido fieles, a Jeremías en primer lugar, es tan asombroso. Podía Nabucodonosor haberlo dejado de lado, no haberle hecho nada a Jeremías, haberlo dejado de lado, pero no, lo quitó de donde estaba, le permitió volver a su casa y dio indicaciones a sus hombres principales para que tuvieran una actitud especial con respecto a él. Y aún aquí aparece este etíope fiel, que había sido siervo, que es el que había logrado que Sedequías permitiera que lo sacaran del lodo, del fondo de la cisterna. A él también vino palabra, pero acá vino palabra directamente de Dios a Jeremías, diciendo que el Señor lo iba a rescatar, y que su vida sería su botín. Creo que es la misma frase que leímos recién dedicada a Baruch. En el capítulo 45 le dice el Señor que conservará la vida y termina, ese será tu botín. De manera que los dos hombres que habían estado más cerca de Jeremías, como Baruch en primer lugar, y Ebed-Melech, el eunuco, habían tenido especialmente del Señor el rescate, la salvación por haber sido fieles.
Bueno, ya casi no tenemos tiempo, pero podemos empezar despacito, porque no vienen tiempos. Después de esto, por eso dije que esto fue un oasis, ¿no? Pero en toda la humanidad rebelde y mala del hombre. Pero vamos a empezar. Capítulo 40. La palabra del Señor vino a Jeremías después de que el comandante de la guardia lo había dejado libre en Ramá. Allí lo había encontrado Nabuzaradán, preso y encadenado, entre todos los cautivos de Judá y Jerusalén que eran deportados a Babilonia. Este es otro dato que no teníamos del relato anterior. Estaba en esa situación de preso y encadenado, junto los que eran deportados a Babilonia. El comandante de la guardia tomó aparte a Jeremías y le dijo: el Señor tu Dios decretó esta calamidad para este lugar y ahora el Señor ha cumplido sus amenazas. Todo esto les ha pasado porque pecaron contra el Señor y desobedecieron su voz. No obstante, hoy te libero de las cadenas que te sujetan las manos. Si quieres venir conmigo a Babilonia, ven, que yo te cuidaré. Pero si no quieres, no lo hagas. Mira, tienes ante tus ojos toda la tierra. Ve a donde más te convenga. Quien está diciendo eso era el capitán de la guardia de Nabucodonosor, que había quedado ahí encargado de lo que quedaba. Como Jeremías no se decidía, Nabuzaradán añadió: vuelve junto a Gedalías, el nieto de Safán, a quien el rey de Babilonia ha nombrado gobernador de las ciudades de Judá, y vive con él y con tu pueblo, o ve a donde más te convenga. Jeremías se fue entonces junto a Gedalías y Gedalías en Mizpa y se quedó con él en medio del pueblo que había permanecido en el país. Y leemos hasta acá porque después ya viene otra historia complicadísima. Leímos hasta el capítulo 40, versículo 6. También otro pequeño momento de relax, ¿sí? En el cual Jeremías pudo decidir. Nos muestra su duda, ¿no? Su duda, pero evidentemente él no había querido ir a Babilonia. Quizás en el corazón de Jeremías estaba seguir acompañando al pueblo buscando la salvación, el arrepentimiento. Ahí habían quedado los más pobres, pero también habían quedado aquellos a quienes no mató, como todos, por no ser de los principales, ¿sí?, de Judá, y aquellos que de alguna manera habían conformado ese remanente que quedó ahí en la pobreza, en medio de la destrucción. Evidentemente, creo que no hay una palabra así muy específica del Señor en cuanto a que Jeremías se quedara. Pero eso debía ser lo que el Señor le había puesto en su corazón. Quizás no había tenido una palabra muy clara, muy explícita. Dice que se quedó entonces junto a Gedalías en Mizpa y se quedó con él en medio del pueblo que había permanecido en el país. Dejamos en el capítulo 40 y queda todavía unos cuantos capítulos en la historia, y después está Egipto también en el futuro. De manera que vamos a ir terminando en estos próximos días. Qué fuerte la historia de Jeremías, que viva porque no sé con seguridad, pero me da la impresión de que de los libros de profetas, y este por ser tan extenso, es donde está más la presencia del Señor todo el tiempo hablándolo, indicándolo, llamándolo, consolándolo.
consolándolo, porque era el que le hablaba más a menudo del llanto en sus ojos y de la herida en su corazón, de manera que creo que Jeremías fue un profeta muy preferido del Señor, porque le tocó el tiempo quizás más difícil. Muy bien, seguiremos mañana con el capítulo 40, cerramos la Biblia por ahora, que el Señor nos bendiga.